El diario El Comercio ha comenzado a publicar una colección de pintores peruanos compuesta de 13 tomos, cada tomo dedicado a un pintor, y el último tomo es sobre una panorámica de la pintura peruana del siglo XX. El primer tomo está consagrado al pintor Fernando de Cislo. Este es el primer tomo. Entre nosotros, por desconocimiento del polaco, todos decimos Cislo, ¿no? Porque así está escrito, pero mi padre, recuerdo que me contaba, que él era subdirector del colegio de Guadalupe durante el oncenio. El profesor de idiomas era el padre del pintor, el señor Vito, ¿no? Y mi padre me refería que varias veces le oyó decir, pronunciando su apellido, algo así como Siło, ¿no? Que esa es la pronunciación en polaco de este apellido, ¿no? Y cada vez que él me hablaba del padre del pintor, se le había pegado la pronunciación correcta y me decía, porque el señor Siło, que sabía como 8 o 10 idiomas, creo, con su respectiva gramática y todo, era así, un saber enciclopédico. Bien, en la presentación de este tomo leemos lo siguiente. No están todos los pinceles que deben estar, por supuesto. Reunirlos es una pretensión. Aquí pretensión está con C. Pretensión no es con C. Veo en los créditos que este tomo ha tenido 2 correctores. Supongo que toda la colección 2 correctores. Entonces los 2 correctores no han visto este error, ¿no? Que es un error patente. Bueno, reunirlo es una pretensión que nadie puede cubrir en una sola entrega. Esto de cubrir es un verbo que se usa en la jerga de las compañías de seguros. Lo digo porque durante un tiempo, hace muchos años, yo fui traductor de las compañías de seguros, y entonces siempre hablaban de la cobertura o de que este seguro cubre tal cosa y todo. Pero aquí ves que tiene que hacer una presentación de un libro de arte, cubrir, ¿no? Luego dice, esta es una selección de lo mejor. Voy a volver después sobre esto de lo mejor. Construida con el criterio autorizado de importantes especialistas. Adelante entonces en esta aventura compartida, que la disfruten. Presumo que los entendidos en pintura peruana van a tener mucha dificultad en disfrutar de esta colección, porque se trata de una selección muy discutible y hasta me atrevería a decir arbitraria. Veamos primeramente el orden de aparición de cada uno de los tomos, ¿no? Estos tomos irán publicándose según un orden, ¿no? Ahora resta por averiguar cuál es ese orden o cuál es ese criterio para ese ordenamiento. Básicamente hay 3 criterios, ¿no? El criterio cronológico, el criterio onomástico alfabético y el criterio de valía y principalía. No tomo en cuenta el criterio de popularidad y éxito, porque no solamente no es un criterio serio, sino que técnicamente es inadmisible, ¿no? Los programas más espantosos de las películas realmente malas tienen un gran éxito y son muy populares, de modo que no nos podemos guiar por eso. Bien, ahora es evidente que en el ordenamiento no ha regido el criterio cronológico, en virtud del cual primero van los escritores nacidos en fecha más lejana y después vienen los que nacieron en fecha más cercana, elemental. No, porque aquí el primero es Cislo.
ni Cislo, en este grupo de 13 no es el pintor más antiguo. Entonces hay que descartar el criterio cronológico. Hay que descartar también el criterio onomástico alfabético, porque el orden de presentación de estos 13 tomos no está regido por este criterio, porque la S de siglo debería estar pues al final prácticamente, y aquí está al principio, no, pues no puede ser. Entonces descartamos también este criterio onomástico alfabético. Y hay que descartar asimismo el criterio de valía y de principalía, porque según este criterio, el pintor de mayor valía y principalía en la pintura nacional sería el señor Cis, y el pintor de menor valía y principalía sería el señor José Tola. Bueno, basta denunciar esto pues para que adviertan que se trata de un completo disparate, ¿no? Ahora yo imagino a un objetante diciéndome que me olvide de todos estos criterios recién dichos y que repare en el hecho de que solamente ha regido un solo criterio, a saber que los pintores seleccionados o seleccionables han sido los pintores nacidos durante el siglo XX. Falso, porque los 13 pintores que figuran aquí, 3 han nacido el siglo XIX. Aludo a José Sabogal, que nació en 1888, luego Julia Codecido, 1892, y finalmente Jorge Binatea Reynoso, que nació en 1900. Recuerdo a este propósito que el doctor Luis Alberto Sánchez, que había nacido en 1900, decía que había nacido el año final del siglo XIX, porque sus amigos le decían, tú has nacido con el siglo XX, ¿no? Porque ellos creían que 1900 era el primer año del siglo XX. Y Sánchez le decía, no, pues están equivocados. Yo he nacido el último año del siglo XIX, ¿no? O sea, 1900, ¿no? Y el doctor Sánchez tenía pues toda la razón. Bien, ahora, uno de los criterios antedichos es el que se ha usado en el ordenamiento y en la selección de estos 13 pintores. Entonces, ¿qué criterio, qué razón o qué razones han tenido los seleccionadores? O el seleccionador, porque creo que esta selección la ha hecho el crítico de arte Jorge Villacorta, ¿no? Que es una persona que me inspira respeto, que tiene conocimiento. Yo recuerdo que en un conversatorio sobre Cérvulo, que yo moderé, no estaba, ahí estaba Villacorta. Entonces yo me referí en términos encomiásticos a Villacorta. Y yo no lo conocía, o sea, no tengo amistad realmente con él, lo habré visto pues 2 o 3 veces, pero dije que era pues un valor de la crítica nacional. Y recuerdo que al final el señor Villacorta se acercó y me agradeció que haya hablado bien de él. ¿Y por qué me iba a agradecer? Y yo le dije, ¿eso por qué? Lo que pasa es que acá usted no es muy conocido, acá conocen más a los futbolistas o a ciertos personajes de la televisión. Pero usted no tiene nada que agradecer, al contrario, es un deber de los que estamos en el oficio del pensamiento, ¿no es cierto?, de hablar bien de quienes realmente merecen que se hable bien de ellos, ¿no? Ay, José, porque es muy modesto, muy tranquilo y todo. Yo no tengo nada contra el señor Villacorta, pero si es así como yo digo, o sea, si es que realmente ha sido él el seleccionado, esta vez sí tengo que criticarlo, ¿no? Porque esta selección, bueno, me parece muy criticable, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál ha sido el criterio? Debo manifestar que lo ignoro. No sé exactamente qué criterio ha habido, qué razón o qué razones han tenido los seleccionadores o el seleccionador Villacorta para seleccionar lo que ha seleccionado. No lo sé. Incluso hasta tengo la impresión que no había...